Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al curso de Fisiología. La tarde de hoy tengo el honor de presentar a María Angélica Rodríguez. María Angélica es fellow de cuidado intensivo pediátrico de segundo año de la Universidad del Rosario y el día de hoy les ha preparado una charla sobre los principios fisiológicos y la titulación del PEP. Espero les guste y la disfruten. Adelante, Angélica. Gracias, profe. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya me presentó el doctor, soy Angélica Rodríguez, fellow de segundo año de la Universidad del Rosario. Vamos a hablar acerca hoy de PEP, los principios fisiológicos y la titulación. Esta es la agenda que vamos a tocar. Vamos a hablar algo de generalidades e historia y quisimos desglosar esta charla entre algunas preguntas que tenemos siempre acerca del PEP. ¿Existe PEP fisiológico? ¿El objetivo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuáles son los efectos fisiológicos? ¿Cómo se titula? Y si se usa en otras patologías. Bueno, como primera medida tenemos que hablar qué es el PEP. El PEP, como su nombre lo indica, es la presión al final de la expiración. Y acá en esta gráfica que tenemos de presión-tiempo, para recordar algunos conceptos, vemos la presión pico que nos refleja un poco cómo se vencen las fuerzas resistivas de la vía respiratoria, la presión meseta que nos habla un poquito más de la distensibilidad, la presión de conducción, que es aquella que nos mueve el volumen, y esta PDP que como vemos no llega a cero, sino que el objetivo del PDP es mantener o reclutar estos alveolos que están cerrados, mantenerlos abiertos para que empiece la insuflación. De esta manera permite pues, el reclutamiento alveolar y mejora el intercambio gaseoso. Y esto basado en la unidad respiratoria a través de los alveolos. Entonces, la unidad respiratoria, recordemos que está conformada por dos cosas principales. Los alveolos, por una parte, que son aquellas estructuras poliédricas tridimensionales que se llenan de aire, que están recubiertas por una capa de vasos pulmonares mediante los cuales se realiza el intercambio gaseoso. Estas dos estructuras forman la membrana alveolo-capilar, en la cual nos vamos a centrar para mejorar aquellas alteraciones de ventilación-perfusión. El PPC habló o se empezó a hablar de este principalmente en pacientes con SDRA. Para mejorar la oxigenación. Sin embargo, ahora se habla que el PP nos sirve como una medida de protección pulmonar. ¿Y esto por qué? Porque permite que reclutar los alveolos evitando la teletrauma y permitiendo realizar una ventilación mecánica en la zona de mejor distensibilidad, aquella en la que se encuentra el pulmón abierto y donde podemos nosotros tener una ventilación óptima. Hay dos conceptos principales cuando hablamos pues, de esta apertura alveolar. Por una parte, el reclutamiento, que son aquellos alveolos colapsados que se abren, aumentando continuamente la presión de las vías respiratorias. El PEP se encarga no solo de abrir estos alveolos, sino de mantener la apertura alveolar durante todo el ciclo respiratorio. Y vemos acá cómo cuando hay PEP, hay una fuerza constante que permite que los alveolos permanezcan abiertos, de tal forma que cuando llegue la presión inspiratoria, permita insuflarlos de una mejor forma. Cuando estos alveolos no están reclutados, no hay un adecuado PP, lo que va a pasar es que las fuerzas y los vectores de estas fuerzas de presión van a dirigirse en formas contrarias en diferentes direcciones y por lo tanto van a generar lesión por cizallamiento. Hablando un poquito de historia, recordemos la primera persona que habló de PEP fue Barak en 1930 acerca de sus efectos. Cornan en 1946 habla que además tiene algunos efectos hemodinámicos. En 1960 Gregory aplica por primera vez PEP a neonatos con SDRA por déficit surfactante y recordemos pues que en 1960 Hashback describe el SDRA que sirve de base para muchos otros artículos en el futuro. 1975 Suter dice que el PEP mejora el transporte de oxígeno al mejorar la difusión y en 1976 a 1980 se habla acerca de que sí, además de mejorar todo esto, limita un poco el retorno venoso, cerca de un 10% cae el gasto cardíaco. En 1992 ya se empieza a hablar un poco más del PEP como una figura de protección pulmonar y se encuentra que aquellos pacientes con PEP tienen una reacción inflamatoria mediada por citoquinas menor que aquellos que no lo tienen. Mead describe y Lashman y Ranieri ilustran el teletrauma
Y en el 2011, Webb y Tierney no solo encuentran que este mejora la oxigenación, sino ya describen que es una medida de protección pulmonar. Entonces vamos a responder algunas preguntas. ¿Existe PEP fisiológico? Vamos a ver que cuando hay una ventilación o una respiración más bien espontánea, hay ciertos factores que nos permiten la apertura alveolar. Por una parte está el surfactante, que es esta fina capa de líquido que recubre los alveolos y que permite o evita el colapso alveolar venciendo la tensión superficial. Además, hay que recordar que en cuanto a la hipótesis de Clemens, no todos los alveolos son del mismo tamaño, sino que tienen radios diferentes. Los radios que son más pequeños van a tener más tendencia al colapso. Sin embargo, en estos alveolos, esto es compensado con una mayor cantidad de surfactante para que la presión se distribuya de una manera equitativa. También la interdependencia alveolar. Sabemos nosotros en el paciente o en el pulmón patológico que cuando hay atelectasias o sobredistensión, los alveolos circundantes también van a tener alguna lesión asociada por retracción de las paredes alveolares de estos alveolos circundantes. Pero también en un pulmón sano, esta interdependencia alveolar es muy importante porque permite, al traccionar las paredes entre sí de esta capa o de esta red de alveolos, que todos los alveolos permanezcan abiertos. Acá tenemos una gráfica también de volúmenes y capacidades pulmonares y es para recordar que cuando nosotros tenemos una respiración espontánea, al final de la aspiración espontánea tenemos una capacidad residual funcional que queda dentro del alveolo y que está conformada por el volumen de reserva expiratorio que se va a agotar en la expiración forzada y que finalmente va a quedar el volumen residual. Este volumen residual va a ser el encargado de mantener el alveolo abierto y que nunca esté en cero y que no esté colapsado. Y esto va a ser facilitado pues porque este aire que queda al final de la expiración va a contener principalmente nitrógeno que no participa en el intercambio gaseoso y por lo tanto de alguna manera sirve como para ferulizar o mantener abierto ese alveolo. Y otras medidas que nosotros tenemos en respiración espontánea es el suspiro y el bostezo que van a promover el reclutamiento alveolar. Entonces, en respiración espontánea nosotros tenemos PEP o hay un PEP fisiológico, no. Realmente no hay un PEP fisiológico, lo que encuentra cuando hay un equilibrio entre las fuerzas de retroceso elástico pulmonar y las fuerzas que intentan expandir el tórax, las fuerzas de la pared torácica o la fuerza muscular. Y entonces no hay un PEP fisiológico. Realmente el PEP o la PEP es una presión al final de la expiración y es una presión positiva que nosotros implementamos durante la ventilación mecánica y que queremos como simular más o menos esta capacidad residual que nosotros tenemos en respiración espontánea. ¿Cuál es el objetivo del PEP? Bueno, desde 1960 Hasbach describe el SDRA y luego en el 2015 que empiezan a hablar en pediatría, hablamos de estrategias de ventilación protectora, que las tenemos resumidas pues en esta tabla, pero lo importante es que el PEP aparece como una de estas medidas protectoras y el ajuste se va a dar según la respuesta. Ellos recomiendan que el PEP entre 10 y 15 en SDRA grave y mayores de 15 limitando la presión meseta, pero dependiendo pues de cada paciente. Si nosotros implementamos estas estrategias de ventilación protectora, pues se ha demostrado que se reduce la mortalidad. Pero vamos a ver qué tan fácil es mantener este PEP en un límite o en un valor adecuado. Entonces, ¿cuál es el objetivo del PEP? Inicialmente fue usado para mejorar la oxigenación. Sin embargo, sabemos también que cuando es muy alto puede colapsar los alveolos, capilares pulmonares y por lo tanto puede tener una repercusión hemodinámica también, digamos, los cambios en las presiones intratorácicas. Entonces, el objetivo va a ser mejorar la oxigenación, pero evitar la lesión por cizallamiento por strain dinámico. Y este PEP que nosotros necesitamos es aquel que genera la mejor o la mayor apertura alveolar con el menor grado de sobredistensión. Y por lo tanto, pues mejorar la relación ventilación-perfusión. ¿Cuál es el mejor PEP?
Bueno, pues vamos a intentar contestarlo. Entonces, tenemos acá, les traigo 3 ejemplos. En este primer ejemplo tenemos un PP0, en el cual pues tenemos algunos alvéolos abiertos, pero otros que van a estar cerrados o no reclutados. Cuando tenemos una presión inspiratoria, pues esta presión va a irse para el alvéolo que está abierto, pero no logra reclutar este alvéolo cerrado. Y pues esto va a disminuir la superficie de la membrana de intercambio gaseoso. En este otro ejemplo tenemos que si nosotros tenemos una presión al final de la aspiración de 10 centímetros de agua, quizás puede reclutar este alvéolo que estaba cerrado y por lo tanto pues va a mejorar la ventilación-perfusión. Y cuando ponemos una presión inspiratoria, pues se va a distribuir uniformemente en los dos alvéolos, o sea que sería un PP adecuado. Pero en otro paciente que tenemos el mismo PDP-10, resulta que en este paciente no alcanza a reclutar los alvéolos que están cerrados y por lo tanto va a pasar el mismo efecto o similar efecto, pero con presiones sumatorias que el ejemplo 1 y por lo tanto va a haber mayor presión a nivel de esos alvéolos que sí van a estar reclutados o que sí van a estar abiertos y posiblemente los va a sobredistender causando una lesión pulmonar y adicionalmente repercusiones hemodinámicas por los cambios en las presiones intratorácicas y el colapso de los capilares pulmonares. Así que, ¿cuál es el mejor PP? No existe un mejor PP, existe un PP óptimo para un paciente determinado y en un momento determinado. Es por esto la importancia de evaluar al paciente constantemente y dinámicamente para saber cuál es el PP que le conviene en cierto momento de su enfermedad. Otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿cuáles son los efectos fisiológicos que puede tener el PP? Entonces, en respiración espontánea, hay que recordar un poco como la fisiología normal, la presión pleural es levemente negativa. Esto permite pues mantener los alvéolos abiertos como lo habíamos visto inicialmente. Pero cuando hay una inspiración espontánea va a haber un cambio de presiones. La presión pleural va a ser más negativa, esto debido a la contracción de los músculos intercostales y la contracción diafragmática. ¿Qué va a pasar o qué repercusiones tiene? Va a disminuir la sobrecarga del ventrículo derecho debido a la disminución en la presión pleural y en la presión transpulmonar. Esto va a permitir la disminución de las resistencias vasculares pulmonares. Por otra parte, va a facilitar el gradiente que va a haber entre la presión media sistémica y la aurícula derecha y por lo tanto va a favorecer este gradiente y el retorno venoso. Por otra parte, a nivel del ventrículo derecho, lo que va a producir es que con la presión pleural más negativa, la presión del ventrículo izquierdo va a disminuir a una presión que va a ser relativamente más baja que la presión sistólica sistémica, esto creando una sobrecarga relativamente más alta para este ventrículo izquierdo, por aumento pues también de las resistencias vasculares sistémicas con respecto al ventrículo izquierdo, y también dado por los cambios en las presiones transparietales. Esto en respiración, en una inspiración espontánea. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos completamente las presiones con la ventilación mecánica? Recordemos que la ventilación mecánica va a permitir una presión positiva en la vía aérea. Entonces, ¿qué va a pasar? A nivel ventricular derecho va a aumentar la sobrecarga de este debido a la compresión de los capilares pulmonares y al aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Adicionalmente, la presión que va a ejercer directamente sobre la aurícula derecha, que va a disminuir este gradiente con la presión medio sistémica y por lo tanto va a disminuir el retorno venoso. Y a nivel del ventrículo izquierdo, pues lo va a favorecer porque va a disminuir la sobrecarga del ventrículo izquierdo debido a la respuesta de varios receptores al aumento inicial de la presión aórtica y adicionalmente a los cambios en la presión transparietal. Por lo tanto, va a disminuir la poscarga del ventrículo izquierdo. Y acá tenemos un cuadro en el que se resume los efectos favorables y desfavorables que va a tener a nivel ventricular derecho y ventricular izquierdo. Lo más importante, digamos que son los que ya describí, pero lo más importante es evaluar que dependiendo de los niveles de PP nos puede disminuir el gasto cardíaco o aumentar el gasto cardíaco. Así que cuando nosotros implementamos esta medida, no solo estamos pensando en el pulmón y en mejorar la oxigenación, sino en evaluar cuál será el mejor PP para que no tenga una repercusión hemodinámica importante sobre un paciente que está comprometido. ¿Cuál va a ser el efecto adicional a nivel de la resistencia vascular pulmonar? Tenemos que recordar que en los vasos pulmonares hay dos tipos de vasos. Los vasos extraalveolares, que al final de la
inspiración, digamos que se van a traccionar y la presión intrapleural que va a ser más negativa va a tirar de estos vasos y los va a mantener abiertos. Pero los vasos que van a ser intraalveolares o alveolares, va a pasar todo lo contrario, porque esta presión positiva al final de la expiración, lo que va a pasar es que va a colapsar estos capilares y por lo tanto va a aumentar las resistencias vasculares. Pero vemos acá algo muy importante, porque no podemos quedarnos con la idea de que siempre el PEP va a alterar el gasto cardíaco o va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Y vemos acá la curva que dependiendo del nivel de PEP, si es muy alto, lo que va a hacer es que los va a comprimir y va a aumentar las resistencias vasculares pulmonares. Si es muy bajo el PEP, lo que va a pasar es que va a generar atelectasias y va a aumentar las resistencias vasculares mediante este mecanismo por vasoconstricción hipóxica. Pero cuando nosotros tenemos un PEP óptimo, el reclutamiento alveolar dado por un PEP adecuado puede traccionar los vasos sanguíneos y esto va a disminuir la resistencia vascular pulmonar, mejorando el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los efectos adicionales que nosotros tenemos, además de todo lo que sabemos en la ventilación mecánica del PEP sobre el pulmón? Entonces, va a disminuir el agua extravascular pulmonar, entonces es una medida que nosotros también podemos usar para aquellos pacientes que tienen edema pulmonar. Va a disminuir el trabajo respiratorio de los pacientes, va a disminuir la vasoconstricción hipóxica al reclutar estos alveolos que están cerrados y va, mediante estos mecanismos, a incrementar el aporte o la entrega de oxígeno a los tejidos y va a disminuir la demanda de oxígeno, pues mediante la disminución del trabajo respiratorio y de todo el gasto metabólico y energético que de este se deriva. Adicionalmente, hay algunos efectos que no son tan favorables ni tan deseables, y es que recordemos que los niños bajo ventilación mecánica también pueden tener lesión diafragmática o miotrauma, cerca del 50% de los niños, con mecanismos como sobreasistencia, asistencia insuficiente, miotrauma excéntrico por asincronías, pero también cuando hay un PEP alto, lo que va a pasar es que va a desplazar el diafragma de manera caudal y por lo tanto va a evitar que las fibras musculares se contraigan de una forma adecuada, produciendo atrofia diafragmática y lesión diafragmática, denominado pues miotrauma derivado del PEP. Otros efectos a nivel sistémico que nosotros vamos a encontrar van a ser derivados de la interacción que tenemos entre los compartimentos corporales. Cuando hay un cambio en la presión intratorácica, cuando hay un aumento de las presiones, también va a repercutir. Por ejemplo, a nivel cerebral va a haber un incremento de la presión intracraneana. Va a haber también una congestión hepática a nivel abdominal por disminución del retorno venoso, aumento del edema intersticial a nivel intestinal con aumento de la presión intraabdominal, disminución del filtrado glomerular, la disfunción diafragmática que ya mencionamos y algo importante también, además de todos los efectos que ya describimos a nivel pulmonar, va a aumentar el estrés estático y va a disminuir el drenaje linfático. Recordemos que el drenaje linfático se da mediante una presión negativa a nivel intrapleural y cuando hay una presión positiva persistente y continua, pues no va a permitir que se drene adecuadamente, lo que va a favorecer la formación de derrames pleurales. Bueno, ya que sabemos cuáles son los efectos fisiológicos y lo que tenemos que tener en cuenta, vamos a hablar de cómo se titula. Hay diferentes maneras, digamos que esto es un tema amplio, pero vamos a ver durante la charla que no tenemos tampoco una medida óptima o adecuada única que podamos usar. Uno de los métodos más antiguos usados es el publicado por el ARS Network, que es un estudio publicado en el 2000 en The New England Journal of Medicine de 861 pacientes con SDRA, en los cuales intentan mantener una ventilación mecánica con una estrategia protectora para el pulmón, con volúmenes corrientes bajos, el otro grupo altos y con una limitación de la presión meseta menor a 30. Pero digamos que lo importante es que ellos tienen una forma de titular el PEP y es mediante esta tabla en la cual el objetivo es mantener una presión arterial de oxígeno medida por gases entre 58 y 80 milímetros de mercurio o una saturación entre 88 y 95%. Y pues se van titulando
FiO2 y PEP, dependiendo de la respuesta del paciente. Para entenderlo un poquito mejor, traje un ejemplo: un paciente sería ventilado con un volumen constante de 6 mililitros por kilogramo de peso teórico, y vemos cómo se aplica la tabla de PAFI y PEP, iniciando con un PEP de 5 y una FiO2 de 0.5, con una plató de 23. Estos son los gases iniciales. Posteriormente se van aumentando los parámetros según la tabla, y cuando nosotros encontramos una saturación adecuada con una presión meseta que esté limitada dentro de los parámetros protectores, digamos que ese sería el objetivo principal. Si nosotros seguimos titulando según la tabla, vemos que no mejora la oximetría, pero que sí aumenta la presión meseta, y por lo tanto tenemos más riesgo de lesión pulmonar. Si nosotros utilizamos digamos que el mejor punto entre PAFI y PEP, que nos genere una saturación adecuada con una presión meseta limitada, pues ese va a ser el mejor PEP o el PEP óptimo titulado por la tabla. Y vemos cómo los gases posterior a esta medida pues mejorar. Otra forma de calcular o de titular el PEP es calculando el shunt intrapulmonar. Y esto pues lo hacemos con gases arteriovenosos, calculando los contenidos capilares, arteriales y venosos de oxígeno, pues con la fórmula que nosotros conocemos. Vamos a titular el PEP y vamos a tomar gases arteriovenosos y hacer el cálculo, y donde encontremos un shunt más pequeño, que sea limitado a 5 al 10%, ese sería el PEP óptimo. Otra forma de medirlo es mediante el espacio muerto. Entonces, lo podemos usar también con la capnografía o el PC2 esperado, con la mnemotecnia que tenemos de PACO menos PECO sobre PACO. Y lo ideal es titular el PEP de tal forma que haya una fracción de espacio, o que digamos en aquel momento en el que encontramos el menor espacio muerto y una diferencia o un delta del CO2 expirado y el CO2 arterial menor a 5. Otra de las formas de titular el PEP es mediante la capnografía volumétrica. Recordamos que tiene varias fases esta capnografía volumétrica, y digamos que en este ejemplo el PCO2 normal que nosotros estaríamos esperando es la línea punteada, que en SDRA pues va a estar alterado en todas sus fases por la disminución en el reclutamiento alveolar. Si nosotros tenemos una PEP muy alta, vemos que también la curva se cae de la misma manera que si estuviera o que no estuviera reclutado, y esto por aumento del shunt, por el colapso de los capilares. Cuando se reduce el PEP, vemos cómo cambia la capnografía volumétrica. Igualmente, cuando tenemos un paciente que no está reclutado o que tiene una PEP que es baja para la condición del paciente, cuando lo reclutamos vemos cómo nuevamente cambia la curva. Es así que nosotros podemos ir titulando hasta que encontremos una capnografía volumétrica, y también sabemos que mediante esta podemos calcular el espacio muerto. Cuando encontramos un espacio muerto menor, podemos encontrar que esa es la PEP óptima para el paciente. También hay varias cosas derivadas de la distensibilidad. Y esta gráfica es muy bonita porque va mostrando cómo los alvéolos, a medida que le vamos poniendo presión y que va aumentando el volumen, se van a ir reclutando. Pero cuando llegan al límite superior de la histéresis, pues va a haber sobredistensión. Pero lo importante es que grafican cada uno de los alveolitos, y cuando está en la curva de deflación, vemos cómo también llega a un punto de inflexión, y por lo tanto en este punto se van a empezar a desreclutar todos los alvéolos. Y acá vemos cómo el PEP va a mejorar esto. Entonces vemos que si hay un PEP, por ejemplo, de 10, sabemos que si empieza la insuflación en un PEP de 10, si hablamos nosotros de una presión al final de la expiración, pues es ahí también donde va a terminar y va a evitar que los alvéolos pues se desrecluten. Y la curva o el punto de inflexión superior nos va también, o nos puede reflejar esa presión meseta máxima a la que nosotros podemos llegar. Entonces, derivado de esto, sabemos que dependiendo de la distensibilidad, con un mismo volumen, pues si hay una distensibilidad más baja, va a generar
un volumen más bajo con una misma presión. Pero si nosotros queremos lograr o aplicamos una presión constante con una distensibilidad más óptima, pues vamos a lograr un volumen mayor. Si aplicamos el mismo o la misma presión en una distensibilidad que va a estar más baja a los extremos de la curva, pues va a generar un volumen menor. Si por el contrario nosotros tenemos presiones constantes, igualmente, si tenemos presiones nosotros constantes, vamos a mirar que dependiendo de las curvas de distensibilidad, vamos a lograr ciertos volúmenes que pueden verse reflejados en las curvas de flujo o en las curvas de presión. De esto deriva el índice de estrés. Entonces, el índice de estrés, digamos que es una medida o una relación entre el punto de inflexión superior e inferior y que de alguna manera nosotros lo podemos ver gráficamente mediante las curvas de presión en la modalidad de volumen. Si el índice de estrés es igual a 1, quiere decir que nosotros estamos ventilando al paciente en esa zona de seguridad o de bajo riesgo y que esta va a ser pues la curva normal de presión tiempo. Si tenemos un índice de estrés menor a 1, pensamos que nosotros estamos ventilando a este paciente en la zona inferior o en la parte inferior de la curva de distensibilidad y por lo tanto vamos a ver este aumento en el ascenso de la curva de presión. Y cuando nosotros tenemos un índice de estrés mayor a 1, estamos ventilando al paciente en la parte superior de la curva, posiblemente donde hay sobredistensión, y en la curva de presión tiempo vamos a ver que hay digamos, una pérdida de la curvatura en la parte ascendente de la curva de presión. De alguna manera, mediante monitoría gráfica, podemos saber si ese paciente tiene un PP óptimo o no. ¿Hay alguna manera también de calcularlo? Este es digamos, un software que trae el Hamilton, que es el PV Tool. La medida de calcularlo, pues empezamos nosotros con un PP, digamos, unos parámetros iniciales, una configuración inicial, con un PP que en el ejemplo está en 5, una pico de 35 y una rampa de 3, que nos va a determinar una pausa inspiratoria de cerca de 10 segundos. En esos 10 segundos, nosotros damos Start y el ventilador lo que va a hacer es graficar la histéresis de distensibilidad que en ese momento tiene el paciente. Y con el cursor 1, este nos va a determinar dónde se encuentra situado el punto de inflexión inferior y en qué PP pues, es adecuado, que en este ejemplo es de 12. Cuando cogemos el cursor 2, nos va a determinar cuál es el punto de inflexión superior, que en este ejemplo es 27. Y esto nos va a determinar cuál es la presión meseta segura para este paciente. Entonces, en este paciente, en este ejemplo, podríamos usar una PP 2 puntos por encima, lo recomendable es que sea 2 puntos por encima, o 2 o 3 puntos por encima del punto de inflexión inferior y que la presión meseta pues nos indique hasta qué punto nosotros podemos tolerar la distensión de ese paciente. Si nosotros vemos o restamos de la presión meseta el PP, vamos a calcular pues, la presión de conducción que nosotros conocemos y esa va a ser la presión de conducción óptima para el paciente, manteniendo unas medidas de protección pulmonar. Hablando entonces de presión de conducción, también es una forma pues, de titular cuando no tenemos esta medida avanzada del Hamilton. ¿Cómo podemos titular el PEP? Entonces sabemos que esta presión de distensión va a ser la Plato menos la PEP y que va a ser la encargada de mover el volumen. Cuando nosotros necesitamos de pronto mover un volumen mayor, esta presión de conducción también va a aumentar, pero esto va a generar más strain, que es más lesión pulmonar por deformación, que está derivado del cambio en la dimensión de una estructura respecto a su dimensión original. Y vemos acá que con diferentes curvas de distensibilidad vamos a encontrar que para mover el mismo volumen se va a necesitar una presión de conducción mucho mayor cuando la distensibilidad está caída. Es así que
nosotros quisiéramos, en las medidas de protección pulmonar, mantener una presión de conducción en un rango seguro cercano a 15. En algunos artículos ya mencionan en pediatría hasta 18. Y por lo tanto, si nosotros aumentamos el PEP, pues vamos a disminuir este delta de presiones entre la plató y la PEP, manejando u optimizando esta presión de conducción. Y es este punto en el que nosotros vamos a decir, si logramos una presión meseta de 15, ese es el P óptimo del paciente. Por otra parte, va a estar la presión transpulmonar. Recordemos que a nivel del tórax vamos a tener varias presiones, transtorácica, transpulmonar y transtorácico-pulmonar, que van pues a interactuar entre sí. La presión transpulmonar va a ser la presión alveolar menos la presión pleural. La presión alveolar va a estar determinada cuando el flujo está en 0 y va a estar derivada en expiración por el PEP y en inspiración por la presión meseta. Y la presión pleural, para calcular esta presión transpulmonar, es difícil de medir, es difícil de cuantificar, pero se puede realizar mediante manometría esofágica. Entonces va a ser un catéter que nosotros vamos a poner en el esófago, en el tercio inferior del esófago, y vamos a calcularla. La presión transpulmonar al final de la inspiración va a ser la meseta menos la esofágica y al final de la expiración PP menos la esofágica. Lo ideal es mantener una presión transpulmonar de 20 para pulmones sanos y de 10 a 12 para pulmones con SDRA. La ventilación mecánica no protectora o cuando hay lesión pulmonar es cuando esta presión transpulmonar se lleva a más de 26 centímetros de agua. Entonces, ¿cuál sería lo ideal o cómo podríamos nosotros titular el PEP para lograr una presión transpulmonar adecuada? Que al final de la expiración tengamos de 0 a 10 y al final de la inspiración menor a 25. Este sería el punto en el que nosotros decimos hay un PEP óptimo. ¿Cuáles son las limitaciones de esto? Pues que no tenemos el catéter esofágico al alcance en todas las unidades, el peso del mediastino puede sesgar las mediciones, la presión abdominal, un paciente obeso, o que la colocación del balón esofágico no esté adecuadamente puesta en el tercio inferior del esófago. Y recordamos que esta presión transpulmonar nos puede medir el estrés, que nos habla pues de las fuerzas de tensión a nivel pulmonar. Otra de las formas de titular el PP es mediante tomografía. Esto pues descrito inicialmente por Gattinoni, que pudo hacer los estudios, un artículo publicado en el 2006, en el que hacía la tomografía y decía pues que este es el método estándar para calcular el PP porque lo puede ver directamente y puede ver cómo se van reclutando las unidades y en qué punto llega pues a la sobredistensión pulmonar. La limitación de esto es que pues nos sirve para un momento determinado, así que tendríamos que bajar varias veces al paciente. Por otra parte, la irradiación y los costos que esto genera, sabiendo que nosotros necesitamos hacer unas mediciones seriadas y un manejo dinámico. Otra de las formas de titular el PP, que es un poco más nueva, es la ecografía. Este es un artículo de anestesia publicado para inducción anestésica y como titulan ellos PP mediante ultrasonografía. Entonces, encuentran un PP que en el estudio es aproximadamente de 9, el mejor, el que ellos encuentran mejor para un paciente sano que es llevado a anestesia, pero lo más importante pues es evaluar en qué momento se pierden las líneas A que son normales y en qué momento pueden haber datos sugestivos de atelectasia. Entonces, un efecto de ultrasonido positivo es aquel en el que encuentra un reclutamiento pulmonar con pulmones en los que se evidencian líneas A adecuadas y que no se evidencian signos indirectos de atelectasia. Y un efecto de ultrasonido, pues incompleto en aquel que no se puede lograr pues estas metas o visualizar un adecuado reclutamiento pulmonar. Por último, vamos a hablar si el PEP se utiliza en patología obstructiva. Este es un tema un poco más largo que quizás da incluso para una charla, pero solo traigo algo pequeño como para tenerlo en cuenta. Para entender un poquito este concepto, tenemos que entender el punto de igual presión. Entonces, miremos acá a la izquierda este pulmón sano y vemos que para que haya una expiración habitual, la presión pleural se vuelve más positiva, en el ejemplo más 20. Y adicionalmente las fuerzas de retracción elástica pues, del pulmón van a generar una presión adicional. Sería la sumatoria 30 de presión positiva a nivel del alveolo para promover la expiración, pero esta presión no es constante, ya que a nivel distal o más bien proximal en la vía aérea vamos a tener una presión mucho más baja a medida que va pasando el aire a través de la vía aérea.
va a disminuir esta presión hasta que llega a este punto de igual presión, en el cual la presión pleural se equipara a la presión dentro de la vía aérea. Y si en algún momento llega a ser más baja que la presión pleural, pues va a producir el colapso de la vía aérea. Entonces, en un pulmón enfermo, ¿qué va a pasar? Estas fuerzas de retracción elástica del pulmón van a estar comprometidas. Por lo tanto, esta presión positiva va a ser mucho menor y a medida que va pasando por la vía aérea va a perderse y el punto de igual presión a la presión pleural va a ser, digamos que se va a encontrar más fácil en aquellas vías aéreas de conducción que son cartilaginosas y que tienen más tendencia al colapso y que son más pequeñas. Por lo tanto, aumentar un poco la presión a nivel alveolar puede mejorar que se desplace o que salga al aire. En esto se basaría el PEP en pacientes en patrón obstructivo. Digamos que es un artículo publicado en el 2016 en el que digamos, mencionan la ventilación mecánica o el PEP para asma, y se encuentra que cuando se titula al 80% del auto-PIP puede tener algún efecto benéfico. En cerca del 25% de los pacientes fue efectivo, en el 50% no se encontró ningún beneficio y en el 25% se encontraron daños o lesiones deleterias. Es por esto que hay que evaluar que no solo el patrón obstructivo es un solo patrón, sino que hay diferentes mecanismos para que se produzca este. Entonces, cuando hay un autopip dinámico, por atrapamiento dinámico tiempo dependiente, nosotros podemos evidenciar en la curva de flujo-tiempo que en la hilasa o en la parte negativa expiratoria no retorna a cero y por lo tanto va a haber un atrapamiento de aire y posiblemente aumentar el tiempo expiratorio en este paciente lo va a favorecer. Pero en el autopip que no es dinámico, que es medible, va a haber un atrapamiento dinámico de PDP que puede ser dependiente debido al colapso distal, como un efecto Venturi, o que puede ser por un mecanismo de válvula unidireccional, por ejemplo, por secreciones. En tal caso, nosotros vamos a encontrar que sí puede haber un retorno de la curva cero y que en este caso quizás nos puede servir un aumento de PDP. Digamos que esto es un tema para discutir un poco más, pero quería traerles esto un poco para saber si el PDP solo se podría utilizar en patología restrictiva. Bueno, por último, vamos a dejar algunas conclusiones o algunos mensajes para llevar a casa. El objetivo del PEP es mejorar la oxigenación con la mínima lesión pulmonar posible, manteniendo la estabilidad hemodinámica del paciente. No hay un PEP ideal, sino que hay un PEP óptimo para cada paciente y en una situación en particular, que debe ser una medición dinámica. No hay un método ideal para calcular el PEP óptimo, por esto es importante conocer las múltiples estrategias de titulación y saber con cuáles nosotros podemos contar en nuestras unidades. Y el PEP no solo es una estrategia para mejorar la oxigenación, sino que tenemos que recordar que adicionalmente es una medida de protección pulmonar, disminuyendo el strain dinámico. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido útil la charla.